Hoy continuaremos hablando de las postrimerías o realidades últimas del hombre y vamos a tocar un tema que es muy impactante y que muchas personas desconocen y es el infierno. Cada día se habla menos de este tema. Es un tema que las personas han dejado a un lado y que incluso ya se niega. Entonces las personas dicen, yo me porto mal porque para mí el infierno no existe. No tienen esta actitud tan tonta. Algunas personas creen que porque se deje de creer en el infierno va a dejar de existir por eso. Eso es absurdo. El infierno no deja de existir porque alguien deje de creer en él. En la revelación que el Señor nos hizo en las Sagradas Escrituras, el infierno, la existencia del infierno es clarísima, clarísima. Más de 70 veces se habla en las Sagradas Escrituras del infierno. El mismo Jesús habla más de 15 veces del infierno y 14 de esas 15 veces dice que hay fuego en él. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1033, dice que quienes van a este lugar llegan por autoexclusión, es decir, por no estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios. Y el Señor nos dice que es un lugar de tormentos. En Lucas 16:28 nos dice que es el suplicio eterno. En Mateo 25:46 nos dice además que hay fuego inextinguible. Oigan bien, fuego inextinguible. En Marcos 9:42. Y que también le dirá a los malos, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que está preparado para el demonio y sus ángeles. Mateo 25:41. Qué tenaz esto de la existencia del infierno. El Señor le ha revelado a ciertas personas, a ciertas santas, algunas cosas del infierno. Una de las visiones que Sor Faustina Kowalska tuvo. Fui llevada por un ángel a los abismos del infierno. El primer tormento que constituye el infierno es la pérdida de Dios. El segundo, los perpetuos remordimientos de conciencia. El tercer, que esta situación no cambiaría jamás. El cuarto tormento es el fuego que estará penetrando el alma sin destruirla. La compañía continua de Satanás, la desesperación, las impresiones, maldiciones, blasfemias. Estoy escribiendo esto por mandato de Dios para que ningún alma pueda excusarse por decir que no existe el infierno o que nadie jamás ha estado allí. La mayor parte de las almas que están allí son almas que no creían que el infierno existía. Tiembla quien escucha esto. Y nos pone los pelos de punta y nos eriza aún más saber que eso es definitivo, que no hay vuelta atrás. La gran mayoría de personas que no creían en el infierno se fueron para él. Es paradójico ver cómo las personas se van a un lugar en el que nunca creyeron por no haber arreglado su vida. El que llega al infierno lo hace porque es tonto, porque Dios le dio 1000 maneras para salvarse, le presentó todas las oportunidades y sin embargo las rechazó. Y dice el Señor a Santa Faustina Kowalska que son 4 las principales penas que se sufren en el infierno, los principales dolores. Dice que el primero es la pérdida de Dios. El primer gran dolor que un alma puede padecer en el infierno es haber visto a Dios y luego estar lejos de él eternamente. Terrible eso. Es como, ponía un ejemplo el padre Jorge Loring, como si una persona estuviera en un barco con sus amigos, y entonces va en el barco y de repente están en alta mar y le dice el amigo a sus otros 2 amigos, apostemos $1.000.000 a que soy capaz de tirarme al agua. Eso sí, ustedes dan señal de hombre al agua, entonces para que me recojan. Y los amigos le dicen, hecho, $1.000.000 apostado. Pues entonces este hombre se lanza al agua, era de noche, e inmediatamente los amigos gritaron, ¡hombre al agua, hombre al agua! Y claro, inmediatamente el barco da un giro, da otro giro, da un tercer giro, creo que son 3 reglamentariamente, no lo encuentra y sigue el barco. Imagínate tú a esa persona hundiéndose, viendo cómo su barco, su única esperanza, se aleja de él, gritando desesperadamente. ¿Qué pensará él en ese momento? ¿Tonto de mí? ¿Tonto de mí? Soy un idiota porque por $1.000.000 he perdido mi vida. He perdido mi vida. Pues lo mismo pasa con la pérdida de Dios.
ese será el sentimiento de remordimiento que sentirá el condenado al haber tenido a Dios y luego perderlo para siempre. Hay un segundo aspecto que el Señor nos habla ahí a través de Santa Faustina Kowalska, que es el remordimiento que empezará a acusar a la persona eternamente en el infierno. El remordimiento viene como el volver a morder, morder y remorder y volver a morder, como algo que está continuamente calando en nuestra alma y doliendo en nuestra alma, porque desperdiciamos la misericordia de Dios, porque ahí el condenado recordará todos los momentos en que Dios le dio oportunidad, todas las veces en que Dios intentó salvarle, y empezará a maldecirse a sí mismo y a maldecir todo lo que le rodean. El tercer punto era que el infierno es eterno, eterno. Cuando el condenado entra al infierno, verá que detrás de él se cerrará una puerta que tiene un letrerito, para siempre. El cuarto aspecto del que habla Santa Faustina, que hay fuego y una compañía de Satanás eterna allí. Entonces, inicialmente este fuego va a ser un fuego en el alma porque se sufrirá en el alma como si se estuviera quemando la persona. A veces también uno de los engaños y de las frases erróneas que uno escucha en el mundo es que dicen que el infierno no existe porque el infierno es la propia tierra, ¿cierto? Es un cuento que se ha difundido por todas partes, pero es algo falso. Primero que todo, el Señor nos muestra en la revelación, en las Sagradas Escrituras, que el infierno sí existe. Entonces, no, el que diga esto no conoce las Sagradas Escrituras, no conoce la doctrina de la Iglesia y no es católico. Será cualquier otra cosa, pero no es católico. Ajá. Además, el Señor lo ha revelado en muchas partes. Bueno, precisamente algunas personas creen que nada más para el infierno se van a ir aquellas personas que han dicho unas mentiras muy graves o cosas por este estilo. Nosotros, hablando con muchas personas, nos damos cuenta de que la gran mayoría de la gente se cree buena porque dicen que no matan a nadie. Pero es que yo no mato a nadie, yo no le robo a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Una frase de San Juan de la Cruz: dime cuánto has amado y yo te diré qué lugar te mereces en la eternidad. Y recordemos que si hoy nos acostamos en pecado mortal, mañana podremos amanecer en el infierno. Disculpen que seamos tan fuertes, pero tiene que ser así. El Evangelio del Señor es claro y contundente. Quiero a continuación leer una de las visiones que tuvieron los 3 pastorcitos de Fátima. Decían ellos: es un gran mar de fuego que parecía estar bajo tierra. Sumergidos en aquel fuego veíamos las almas de los condenados y los demonios, como si fueran brasas transparentes y negras o bronceadas, en forma humana, que flotaban en aquel incendio sostenidas por las llamas que salían del mismo con nubes de humo, cayendo en todas partes como caen las chispas en los grandes incendios y sin peso, ni concierto entre gritos y gemidos de desesperación, que horrorizaban y hacían temblar de dolor y de espanto. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y repugnantes, de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como carbones negros calentados al rojo vivo. Esta visión duró un momento y gracias a Nuestra Señora, la Madre Celeste, no hemos muerto de espanto y de terror. Es el momento de enmendar nuestra vida. Llegó el momento de cambiar. No podemos seguir en la mediocridad del catolicismo dietético que hemos llevado hasta ahora. Debemos empezar a transformarnos interiormente. Ahora, aclaro, no por miedo de condenarnos propiamente, sino por amor a Dios. Sin embargo, tenemos que hablar de este tema. Alguien podrá estar pensando que lo que queremos es atemorizarlos. De ninguna manera, simplemente queremos advertir los lugares a donde podríamos llegar si es que no nos arrepentimos. Por ejemplo, una persona va en su carro por una carretera y comienza a ver una serie de avisos. Un aviso que le dice, cuidado, a 1 kilómetro, puente dañado. Después otro aviso que dice, a 500 metros, puente dañado. Otro aviso que dice, a 50 metros, puente dañado. Y él dice, no van a hacerme creer y a hacerme atemorizar por un puente, en absoluto. Y en vez de frenar, imprime más velocidad al carro. Porque él dice que le están haciendo dar miedo y lo que quieren hacer es que tema.
¿qué le pasa a este hombre? Se va al abismo. Se va al abismo, se va al abismo, porque no quiso hacer caso a unas advertencias previas que se le hicieron. Esto es pues lo que tratamos de hacer, unas advertencias previas para que no caigamos allá. Pero desafortunadamente vemos que la humanidad sigue para atrás y no quiere hacer caso. Algunas personas se nos acercan muchas veces y nos dicen, a mí no me cabe en la cabeza que un Dios tan bueno pueda crear un lugar como el infierno. Dios castiga. Dios castiga. Hay personas que dicen que Dios no castiga, pero sí, señores, Dios sí castiga, porque es eternamente justo y eternamente misericordioso. Ciertamente es lento a la cólera y rico en piedad, pero también castiga. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16, como el Señor dice que corrige y castiga a los que amo. Lo mismo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, el Señor nos habla de las correcciones amorosas que Él nos ha hecho. Nos castiga porque nos ama. ¿Qué acaso un padre que ama a su hijo no lo castiga y corrige? Claro que sí. Por supuesto que lo castiga y corrige. Hay una anécdota de un gran predicador que comenzó a pregonar por un pueblo que si al día siguiente, a las 3 de la tarde, se reunía todo el pueblo en la plaza principal, les iba a demostrar que no había infierno. Oigan pues, entonces, obviamente al día siguiente, a las 3 de la tarde, todo el pueblo reunido. Y el predicador comenzó a decir, sí, señores, no hay infierno para los que aman a Dios y a su Santísima Madre.